Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Muy buenas noches a todos los oyentes de esta nueva edición del programa Gimel. Sean todos bienvenidos. Agradecemos primeramente a Dios, como siempre lo hacemos, por darnos el privilegio de dar a conocer su palabra a través de este medio de comunicación, la radio. Y damos las gracias también, por supuesto, a Andrea Rojas. Damos las gracias a David Ricardo Ruiz, que nos ha colaborado en la edición del audio, y a mi preciosa esposa, mi morenaza, María Alejandra Lesport. Nuevamente insisto, sin cuyo apoyo sería imposible la realización de este trabajo. Quienes habla Ricardo Velandia, y sean todos bienvenidos. Bueno, venimos estudiando el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer y a escudriñar un poco la palabra de Dios en los versículos 14 al 18 del capítulo 1 del Evangelio. E introduzco el tema diciendo que el ser humano cree que lo merece todo. El ser humano cree que es merecedor de cualquier beneficio al que pueda él aspirar. Desde niños nos comportamos en esta dirección y creemos que, a pesar de la desobediencia a nuestros padres, por supuesto pensando en que somos niños, somos merecedores de todos los juguetes, de todo el consentimiento, de todo aquello que se nos pase por la cabeza. Pero nada más alejado de la realidad, y más aún cuando se trata de describir la vida en términos espirituales y en términos de la salvación del ser humano, en la recuperación de esa relación íntima y personal con Dios que se perdió como consecuencia precisamente de la desobediencia del ser humano, de lo que la Biblia describe como el pecado. Pues bien, el ser humano cree merecer aún la salvación. Ya vimos en un programa anterior que la salvación se consigue única y exclusivamente por creer en Jesús, creer en el nombre de Jesús, es decir, creer en su naturaleza, su esencia, en creer quién es Él, por supuesto, de acuerdo a lo que la Biblia revela de Jesús, y recibirlo en nuestro corazón, es decir, comprometernos por completo con esta verdad. A quienes creemos en Jesús como Señor y Salvador y nos comprometemos con esta verdad en lo más profundo de nuestro corazón, Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1, verso 12. Pues bien, lo que vamos a ver hoy es que esta gran verdad se logra creyendo en otro aspecto más acerca de Jesús, una obra maravillosa que hace el Verbo, que hace Dios mismo, y que de manera clara dice en estos pasajes, versos 14 al 18, no somos merecedores, sino que Él la hace simplemente porque nos ama, porque quiere hacerlo, y esa es su voluntad, salvar al ser humano. Vamos a leer versículo 14, dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que el Verbo, que es por supuesto Jesús, se hace hombre. Vimos que Jesús es Dios mismo, que existía desde antes de la creación, es decir, es eterno, que Jesús estaba con Dios, es decir, desde antes de que el universo comenzara a existir ya tenía un
diálogo y una relación íntima y personal con el Padre y con el Espíritu Santo. Vimos que Jesús es indispensable dentro del proceso de creación. Vimos que solo a través de Jesús podemos recuperar nuestra relación íntima y personal con Dios, y que Él es el comunicador de esta gran verdad de que el ser humano es diseñado, es creado para tener comunión con Dios, una relación íntima y personal con Dios, y esta gran verdad es la que nos trae Jesús. Aquí se nos menciona otra característica, otra esencia, algo indispensable acerca de Jesús que debemos considerar dentro de su nombre, dentro de su carácter, y lo cual debemos creer. Debemos creer que este verbo, Dios, se hace hombre y habitó entre nosotros. A veces al ser humano esto no le cabe en la cabeza, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que Jesús, siendo Dios, se rebajó voluntariamente y se hizo un ser humano común y corriente. Esto, en términos teológicos, se conoce como la unión hipostática de Jesús. Y hablándolo en términos muy económicos, si se quiere, se puede resumir o se puede expresar diciendo que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que dice la Biblia acerca de Jesús. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto quiere decir que Jesús sintió dolor, Jesús sintió hambre, Jesús sintió temor, Jesús en un momento dado lloró, sintió tristeza, sintió gozo, por supuesto, rió, seguramente disfrutó de la compañía, por supuesto, de sus discípulos. Seguramente hizo bromas de niño, se cayó, se golpeó, se raspó las rodillas, y también cuando estaba en esa cruz sintió dolor. Y efectivamente, como vamos a ver más adelante, murió. Él, siendo Dios, se hizo un ser humano como uno de nosotros. Esto lo repito una y otra vez porque es columna vertebral del cristianismo. Es lo que la Biblia expresa en varias partes de manera clara y contundente. Pero no solo se hizo hombre, sino que dice la Biblia que habitó entre nosotros. La palabra literal, que aquí se traduce en esta versión como habitó entre nosotros, otras versiones lo traducen como que tabernaculizó entre nosotros. Y esto, por supuesto, es una referencia importante al Antiguo Testamento, en el momento en que Dios le ordena al pueblo de Israel a través de Moisés que construyan un tabernáculo. ¿Cuál era el propósito de la construcción de este tabernáculo? El propósito era sencillamente que Dios pudiera habitar en estos tiempos pasados de manera especial, pudiera manifestarse dentro del pueblo que Él escogió, el pueblo de Israel. Por supuesto que ese es el deseo de Dios. Esto lo hizo Dios porque quiere compartir con nosotros, quiere compartir con el ser humano, y ese es el propósito principal de la construcción del tabernáculo. De la misma manera, el término se emplea aquí para dar a entender que Jesús, siendo Dios, puso su tienda en medio de la humanidad para compartir, para convivir, para tener una relación íntima y personal con nosotros. Y por supuesto que el propósito de tener una relación íntima y personal con nosotros, además de revelarse como el Dios vivo y verdadero, fue expresarnos, mostrarnos de manera más clara el carácter de Dios, es decir, su carácter. Y aquí se describe, continuando con el verso 14, de la siguiente manera. Dice: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Estos testigos oculares, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, que compartieron con Jesús, caminaron al lado de él, dicen que contemplaron su gloria. Es decir, pudieron ver, pudieron experimentar, pudieron escuchar su gloria, el verdadero peso, el de lo que estaba hecho Jesús. Y dicen, llegan a esta conclusión, lo que vieron ellos fue a un ser humano tan maravilloso, tan esplendoroso, que definitivamente a la conclusión que pueden llegar es que se trata del Hijo unigénito del Padre. Es decir, se trata de alguien que tiene la esencia misma del Padre. Nosotros coloquialmente lo expresamos de una manera hasta un poquito jocosa, diciendo o expresándolo en frases como de tal palo tal astilla o hijo de tigre sale pintado. Eso es lo que está aquí diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Estos testigos oculares percibieron la gloria de Jesús y dijeron, es un ser tan maravilloso que definitivamente es el Hijo del Padre, es Dios mismo en esencia y en naturaleza. Su pinta es la del Padre, por decirlo así. Y describen esta característica hermosa y maravillosa de Jesús con dos palabras. Dice que está lleno de gracia y de verdad. Bueno, expliquemos un poquito la palabra gracia. La palabra gracia, por supuesto que coloquialmente hablando, hace referencia a el aspecto agradable que puede tener una persona, que puede tratarse de su aspecto físico o aún de su manera de ser, de su aspecto psicológico. Pero en el caso de Jesús, por supuesto, se refiere más a su aspecto anímico, a su manera de ser, a su aspecto psicológico. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús pasaba desapercibido como cualquier otro judío de la época, sin ninguna gracia física especial. Pero cuando vemos su manera de ser, allí es donde quienes compartieron con Jesús dicen que estaba lleno de gracia. Bíblicamente hablando, gracia se define como un regalo, un don inmerecido. Esto nos habla de que Jesús en todo momento estaba preocupado o ocupándose del otro. Era seguramente una persona amable, servicial, que vivía su vida pensando en el bienestar del otro. Pero adicionalmente, dicen estas personas que compartieron personalmente con Jesús, dicen que Jesús estaba lleno de verdad, es decir, en él no había asomo de mentira, era transparente, en él no había asomo de engaño, siempre hablaba con la verdad. Lo que podía esperarse de él era siempre una respuesta sincera a las preguntas, sin asomo de engaño en ningún momento. Maravilloso debió haber sido compartir con Jesús cualquier momento de estos 33 años que nos acompañó aproximadamente Jesús en la tierra. Y lo describen, lo siguen describiendo a él, a Jesús, en boca de Juan el Bautista, de la siguiente manera. Dice el versículo 15: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Maravillosa expresión que merece la pena ser un poquito profundizada, porque si uno estudia un poquito más en detalle la Biblia, se da cuenta que Juan el Bautista efectivamente fue concebido alrededor de unos 6 meses antes que su primo Jesús. Entonces, ¿cómo es que aquí viene diciendo Juan el Bautista que Jesús
es superior a él porque existía antes que él. Juan, las cuentas no salen. Si Jesús fue concebido 6 meses después, realmente tú, Juan el Bautista, debías ser anterior a Jesús. Pero por supuesto que ya lo habíamos mencionado en un programa anterior, él se expresa de esta manera porque recibe por revelación que Jesús es el Dios eterno preexistente, tal como se menciona allí en el verso 1 del capítulo 1 de Juan. En el principio ya existía el Verbo. Eso lo que nos dice de Jesús es que Él es el Dios eterno que ha existido aún desde antes de la creación. El versículo 16 dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Bueno, lo que dicen estas palabras también es algo realmente espectacular. Lo que está diciendo aquí Juan a través de su evangelio es que este hecho de que Jesús, siendo Dios, se haya hecho hombre, se haya hecho como uno de nosotros, es un regalo inmerecido, y lo repite 2 veces. Hemos recibido a través de él gracia sobre gracia. Dice que incluso la misma ley que fue dada por Dios al ser humano fue un regalo, y efectivamente es un regalo. Después de la caída del ser humano, se corrompió su corazón de tal manera, se dejó llenar de el mal de una manera tan fuerte y tan influyente que necesitó de una serie de instrucciones muy claras acerca de qué era lo bueno y qué era lo malo, porque su corazón estaba totalmente corrompido. Y aún hoy en día, debemos acudir a esta ley dada a Moisés y mundialmente y muy conocidos como los 10 mandamientos, que nos sirven de espejo para poder detectar nosotros qué tan malos realmente somos. De manera que aún esta ley que Dios le regala al ser humano es inmerecida, es un, por decirlo así, espejo muy fino y precioso a través del cual podemos vernos realmente como somos, ¿sí? Pero por supuesto que esto que vemos, esto horripilante que vemos en este espejo a través de la ley, tiene un arreglo, tiene la posibilidad de un profundo maquillaje, ¿sí? Que se logra por supuesto a través de la gracia de otro regalo inmerecido que ha recibido el ser humano, y es a Dios mismo hecho hombre, una persona llena de gracia y de verdad. El versículo 18 termina diciendo: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, y lo dice nuevamente de manera muy clara, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. De manera que ese fue uno de los grandes propósitos de Dios al hacerse hombre, al hacerse como uno de nosotros. No fue sencillamente salvar al ser humano, sino al tener una relación íntima y personal con él, Dios necesitaba darse a conocer, y lo hace efectivamente a través de su Hijo, a través de Jesús. Pues bien, nos dice el versículo que Jesús, aún rebajándose a la posición de ser humano, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, sigue viviendo, por supuesto, en una relación íntima y personal con el Padre. Y cuando
vemos a Jesús, cuando leemos acerca de Jesús aquí en el Evangelio de Juan, realmente lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo acerca de Él es lo que estamos percibiendo acerca de Dios mismo. Este es el carácter de Dios, un carácter maravilloso, lleno de gracia y de verdad que quiere transmitir y compartir con nosotros los seres humanos. Nosotros no podíamos conocer a Dios en su carácter de manera plena, clara y contundente si Jesús no nos lo hubiera revelado. La única forma en que podemos conocer al Padre, la única forma en que podemos conocer a Dios es a través de Jesús, porque Él lo conoce perfectamente. Vivió, vive y vivirá en unión íntima y personal, profunda, con Él. Y Él ha venido a dárnoslo a conocer. Por eso Jesús, más adelante, cuando tiene un diálogo con uno de sus discípulos y este discípulo le pregunta, Jesús, todo lo que tú dices es muy interesante, pero por favor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús se voltea ante este discípulo y le dice, pero Felipe, ¿cómo es que me preguntas eso? ¿Cómo es que me pides eso? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera muy clara la Biblia dice que Dios es uno solo y está compuesto por, o son, Dios es 3 personas. Por eso Jesús se atreve aquí a decir, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, el carácter que has visto en mí, este carácter que aquí se describe como lleno de gracia y de verdad, es el carácter de Dios, es el carácter del Padre. Dios quiere a la humanidad darle no 1 ni 2, sino muchos regalos que el ser humano no merece, aunque crea que los merece, pero Dios en su infinita bondad y misericordia quiere darle el regalo de la salvación al ser humano y darle el regalo de conocer al Dios vivo y verdadero creador de todo cuanto existe a través de la persona de Jesús. Y quiere regalarle también, entre otras muchas cosas, el carácter que aquí se describe como verdad en Él. En Dios, nos dice la palabra, nos dice la Biblia que Dios no miente. Podemos confiar plenamente en todo lo que nos dice Dios a través, por supuesto, de Jesús y de la palabra que hoy llamamos Biblia. En Él no hay asomo de engaño, no hay asomo de mentira, porque su esencia, su naturaleza es ser lleno de gracia y de verdad. Bueno, queridos oyentes, este es el conjunto de versículos que tenemos para hoy, que Dios nos regala en esta noche, para que meditemos durante esta semana en estos preciosos versículos y tengamos presente que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y es un ingrediente adicional que debemos agregar al nombre de Jesús. Debemos creer que la naturaleza de Jesús es, siendo Dios, se hizo hombre para traernos, para darnos a conocer el carácter del Dios vivo y verdadero, y colocando nuestro corazón en esta gran verdad y comprometiendo nuestra forma de vida con esta verdad que nos revela la Biblia, ser llamados hijos de Dios y tener ese renacer en términos espirituales que nos permite nuevamente construir una relación íntima y personal con Dios. No solo por ahora, no solo por unos días, no solo por unos años, sino por la eternidad. Meditemos en estas preciosas palabras y les deseamos que pasen una muy buena noche.
¿Tienes preguntas o inquietudes? ¿Quisieras compartirlas? Puedes escribirnos a gimelradio@gmail.com. Estamos trabajando en nuestra página fanpage. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche para seguir disfrutando este banquete de la palabra que da vida.